Bienvenidos, bienvenidas al servicio de adoración y alabanza de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana. Qué bueno que estás aquí compartiendo en familia las alabanzas, la palabra y la reflexión que tendremos en el día de hoy. Esta mañana tenemos a una pareja de nuestra iglesia, Camil y Omar, que tendrán las devociones. Abre tu corazón y escucha al Señor. Buenos días, iglesia, Dios les bendice. Estamos muy contentos de estar esta mañana compartiendo estas alabanzas con nuestra congregación y esperamos que el Espíritu Santo les acompañe no solamente a nosotros sino a ustedes en esta mañana. Si hay alguna forma de que podamos llevar este mensaje de este culto a algún vecino o familiar, vamos a aprovechar la oportunidad y así seguimos extendiendo los brazos de nuestra iglesia en medio de esta situación en la que todos estamos atravesando. Que el Señor les bendiga y leamos la palabra. Salmo 42 del 1 al 5 dice: Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Él es fiel.
estamos juntos y reunidos, aunque separados físicamente, juntos en espíritu, Señor, en adoración, en alabanza, Padre, buscando tu rostro, pidiendo tu dirección en medio de estos tiempos, Jehová. Queremos ser testigos del gran yo soy, queremos verte, Señor, moviéndote en nuestra vida, y si tu misericordia lo permite, que podamos ser utensilios para traer a aquellas almas a los caminos tuyos, Señor. Derrama unción poderosa, derrama dones del Espíritu, Señor. Liberta en esta hora. Padre, toca corazones, levanta aquellos brazos caídos, da fuerzas al cansado. Aquellos que necesitan otra oportunidad, otro aire, Señor, llénalos y tócalos. Aquellos enfermos, aquellos que están cansados y agotados, Señor, muéstrate delante de cada uno de ellos, Señor. Nosotros, como tu congregación, te pedimos que nos hagas sensible a la voz de tu Espíritu, y de esa forma tú nos puedas usar donde nos necesites, que podamos formar parte de lo que tú hagas hoy, mañana y siempre. Padre, ten misericordia, llénanos de nuevas fuerzas, pues lo necesitamos, Padre, y ayúdanos a hacer tu voluntad como congregación, como iglesia de la fe. Tú renueves también la fuerza de aquellos que servimos en esta congregación, aquellos que te necesitan más que nunca en medio de todo este trabajo, de todo lo que implica, Señor, llevar tu iglesia en medio de este proceso. Bendícelo donde quiera que estén, y que estas alabanzas, Señor, lleguen a los corazones que más lo necesitan. En tu nombre te bendecimos y damos gracias en esta hora, Señor. He oído tu llamada.
Saludos Iglesia Metropolitana, siempre es bueno que podamos estar conectados a través de todas estas plataformas virtuales durante este tiempo que estamos viviendo. Hay varias cosas que usualmente hacíamos como iglesia en esta temporada, que era celebrar nuestra asamblea de presupuesto y presentar las proyecciones para el próximo año. Quiero que sepas que nos encontramos en un proceso de oración, de reflexión y muy pronto vamos a estar comunicando cuáles son los planes y los proyectos que esperamos desarrollar durante esta temporada. Te animamos a que sigas en oración, que nos ayudes en este tiempo de búsqueda para que Dios nos dirija en cuáles son los pasos que queremos hacer como iglesia, siempre tratando de alcanzar y cumplir el proyecto de Dios para este tiempo. De la misma manera te queremos seguir invitando a que sigas aportando al proyecto de la iglesia. Parte de nuestra adoración es aportar a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y como ustedes saben lo puedes hacer a través de la plataforma de Church Center, que si vas a nuestra página de internet icdcmetro.com puedes acceder el link que dice ofrenda y ahí puedes hacer tu aportación, que lo puedes hacer a través de tu mensaje de texto de celular o lo puedes hacer a través de la misma plataforma de la computadora, y hasta lo puedes organizar de manera que lo puedas hacer con frecuencia y que puedas tener la seguridad que es manejado con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. De la misma forma, seguimos desarrollando experiencias de comunidad y contacto a través de nuestros grupos pequeños. La experiencia que estamos teniendo es extraordinaria. Aún la distancia no permite que podamos dejar de hacer lo que estamos haciendo. La distancia no es un impedimento, es una oportunidad para conectar, y tenemos grupos pequeños con personas que están fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos, e inclusive tenemos un grupo pequeño que está siendo dirigido desde España con nuestra compañera Geñita Domínguez. Es una experiencia extraordinaria. Tenemos 8 alternativas de grupos pequeños. Ve a nuestra página web a icdcmetro.com, accede a grupos pequeños y regístrate y sigue participando de esta experiencia. Y ante todo y sobre todo, nuestros niños tienen una programación especial. Todos los domingos se conectan para su experiencia formativa de clases bíblicas y siempre tenemos una oportunidad para que se nutran con un mensaje de lo que estamos compartiendo en la iglesia a todos. Así que tanto los niños están a través de su programación virtual, los adultos y los jóvenes a través de los grupos pequeños, y toda la iglesia aportando en el desarrollo de lo que estamos haciendo para esta temporada. Sigamos conectados, confiando que Dios dirige el proyecto de la iglesia y que Él siempre recibirá toda la gloria y toda la honra. Creemos que Dios trabaja todos los días en nosotros. Él está obrando sin importar cómo luzcan las cosas o la situación o cómo el mundo esté. Dios está comenzando la obra en nosotros y no se detendrá hasta terminarla. Dice en Filipenses 2:13, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección.
Dios te bendiga, iglesia. Una vez más nos encontramos y nos acercamos para tener una orientación y una dirección a través de la Escritura con respecto a lo que hemos estado hablando durante este tiempo, que son las expresiones que desde el Evangelio de Juan Jesús dice, yo soy. Y en este caso, hoy nos apela una expresión que hace Jesús que a mí me parece que es muy importante que la podamos considerar y que sin lugar a duda puede responder a escenarios que todos atravesamos en algún momento y de la necesidad de cómo nosotros podemos encontrarnos con el aspecto del cuidado, de la protección y sobre todo de la nutrición que Dios puede hacer a nuestra vida. Tengo aquí una ovejita que recuerdo que hace un tiempo se la enseñé a algunos de ustedes, que la utilizamos para una de las sermones cuando hablamos acerca de estar firmes. Y cuando nosotros hablamos específicamente de la relación que vemos en la iglesia nos llamamos a nosotros el rebaño del Señor, porque entendemos que el proceso que Dios trabaja con cada uno de nosotros en las diversas instancias que nosotros podamos encontrarnos es un proceso de cuidado pastoral y de trabajar con nosotros en cómo puede fortalecer, sanar y dirigir nuestra vida. Hay tres cosas básicas que pudiésemos decir que hace un pastor con las ovejas, y es que en primer lugar, él las alimenta, las cuida, las protege y las dirige. Escucha bien, lo que hace el pastor básicamente con una oveja es cuidarla, dirigirla, alimentarla y protegerla. Son detalles fundamentales en el proceso. Así que en la medida de lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy, yo creo que trates de ubicarte y mirarte en quién eres tú y quiénes somos nosotros con respecto al proceso de nuestra relación con Dios y sobre todo, qué necesitamos en este proceso comer. ¿Cuáles son las circunstancias de nuestra vida que necesitamos ser protegidos? ¿Cuáles son los espacios que tal vez estamos atravesando que necesitamos ser dirigidos? Y sobre todas las cosas, ¿cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan esa atención para que podamos ser cuidados por Dios en todo este proceso? Te invito a que vayas conmigo al Evangelio de Juan y que vayamos específicamente al capítulo 10 del Evangelio de Juan, los versos del 11 al 21. Ve conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 21, y vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente como hemos hecho anteriormente. Dice de la siguiente manera, escucha bien. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir estas cosas, la gente se volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco, endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Y otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Este texto es extraordinario cuando nosotros podemos mirarlo entre todas las circunstancias que nos presenta. En primer lugar, Jesús está haciendo un planteamiento que es muy significativo. Tiene que ver de que Él se llama a sí mismo como el buen pastor. Y de primera instancia, cuando tú piensas o se afirma de que algo es bueno, pudiésemos llegar a la conclusión, podemos inferir que si hay un buen pastor, pues con toda probabilidad pudiera ser que hubiese un mal pastor. Y Jesús es directo al grano cuando está hablando acerca de por qué Él se llama el buen pastor. No podemos ignorar que la semana pasada
Estuvimos hablando de cuando Jesús dice que Él es la puerta era precisamente el lugar de acceso hacia el redil donde las ovejas pasaban la noche para ser protegidas y para ser cuidadas ante la amenaza y la posibilidad de un ataque de alguna bestia del campo, de algún animal feroz que intentara entrar por un lugar de acceso. Es decir, estaban cubiertas con piedras altas en ese redil y había un lugar de acceso. Y Jesús dice, yo soy la puerta, si entran por mí serán salvos, podrán entrar y salir libremente para encontrar pastos, porque entendía que ahí podían tener la seguridad que aunque el peligro, la amenaza era una realidad, podían estar cubiertos bajo el cuidado, la protección del pastor y obviamente sobre el alimento que podían recibir con el pastor que estaba ahí. Ahora, Jesús no se queda diciendo únicamente que Él es la puerta. Él va mucho más allá y dice, además de yo ser la puerta, además de yo decir que los que entran a través de mí serán salvos, Jesús dice que Él es el buen pastor. Y Él lo afirma como un elemento fundamental que está en el versículo 10 de ahí del Evangelio de Juan, cuando dice que Él no es el ladrón, que el ladrón su propósito es robar, matar y destruir, sino que Él su propósito es darle una vida y una vida en abundancia, una vida plena y abundante con las ofertas de la gracia que tiene para cada uno de ellos. Y yo creo que aquí nos tenemos que ubicar en varias instancias, porque el hecho de que nosotros podamos considerarnos que somos parte del rebaño del Señor o que estamos involucrados en el proceso de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no quiere decir que posiblemente hemos llegado heridos, que hayamos llegado lacerados, que probablemente hayamos sido recipientes de un proyecto de mal pastorado. Es decir, donde más allá de las experiencias de formación, de fe que tuvimos en algún momento de nuestra vida, pudimos haber sido manipulados, heridos, probablemente pudiéramos haber sido llevados a una doctrina de error. Y en ese proceso nos encontramos que probablemente en algún proceso de la vida nos hemos encontrado con líderes que aun cuando pudiesen llamarse como pastores del rebaño de las ovejas, tal como dice Jesús, dice, ellos son más que ladrones y personas que no realmente están interesadas en el cuidado de las ovejas. Yo quiero hoy tomar un tiempo para nosotros pensar específicamente ante las realidades de cómo nosotros nos podemos involucrar en este proceso. Jesús dice aquí que Él es el buen pastor y específicamente hace un señalamiento de que nosotros somos las ovejas. Cuando nosotros nos vamos al texto bíblico, específicamente el libro de Isaías, en el capítulo 40, el versículo 11, el texto dice de la siguiente manera, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos a los corderos y los mantendrá cerca de su corazón y los guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Es decir, el mismo texto bíblico desde el pasado para el pueblo de Israel hacía una comparación de que Dios tenía como propósito, comparaba al pueblo de Israel con ovejas donde eran alimentadas, las llevaba en sus brazos y las dirigía con cuidado, aún hasta con sus crías. Pero lo que había pasado, naturalmente, según nos presenta el Evangelio de Juan, era todo lo contrario. Los líderes de aquella época habían herido, habían manipulado, habían golpeado. Lo vimos en el capítulo 9, había un hombre ciego y Jesús sana a ese ciego. Y hay un conflicto, hay un problema con lo que ellos perciben de lo que hace Jesús porque entendían que no podía efectuarse un milagro de sanidad en un día de reposo. Miren la cosa tan absurda que ocurre con estas personas. Llega un momento que el afán por la religiosidad nos lleva a perder la compasión y el cuidado de la gente. Hace apenas unos cuantos días en esta semana dijimos en la iglesia en una comunicación que las personas son más importantes que los programas. Que las personas no se identifican por las cosas que hacen, por las posiciones que ocupan, por la reputación que tengan. Son simplemente vidas que necesitan ser atendidas, cuidadas, forjadas, dirigidas en el proceso del proyecto de Dios para nuestro corazón. Y yo quiero dejarte saber a ti que indistintamente de la trayectoria que tuvieses
en la iglesia o en el evangelio o en la fe, las posiciones que hayas alcanzado en el proceso, la reputación que dirija a tu familia o a las cosas que has atravesado a través del tiempo, no determina tu valor. Todas esas cosas son asuntos que nosotros como seres humanos valoramos, elogiamos, honramos y reconocemos, pero al final del día, ante el corazón de Dios, somos seres humanos, somos pecadores, somos ovejas que necesitamos un pastor. Y ya hemos hablado otras veces que muchos de nosotros tenemos algunos aspectos de nuestra vida con los cuales lidiamos y tenemos que trabajar. Algunas áreas de nuestra vida que de alguna manera han sido propensas al pecado y a pensar de que es imposible poder ser restaurado, que es imposible ser atendido, que es imposible poder ser levantados. Y yo quiero hacerte saber que uno de los grandes desafíos que en este caso yo como pastor tengo a veces cuando conversamos con las personas es cómo podemos escuchar la historia de su corazón, la preocupación de su corazón, el dolor del corazón, identificar las heridas del trayecto del camino, las preocupaciones que van acompañadas con todo eso y comprender que el rol de nosotros en este proceso no es identificar necesariamente que esa persona se llama por sus heridas, sino es cómo es un alma que puede ser restaurada, sanada, cuidada, levantada con el gran trato del pastor. Porque Jesús dijo claramente, dijo, yo soy el buen pastor. Dice el verso 14, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y así como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. ¡Wow! Jesús está diciendo claramente de que Él no es un pastor que está allí porque recibe una compensación. No es el pastor de esas ovejas porque tiene una posición de elogio. Es el pastor de esas ovejas porque procura lo mejor para su rebaño. No las mira como objetos, las mira como sujetos. Yo creo que tú entiendas algo claramente en este proceso. Y particularmente en estos eventos que nosotros vivimos ante el embate de esta pandemia, que pudiera ser que nos podamos sentir o en algún momento tener la sensación de que nuestro valor es tan bajo, tan disminuido, que tal vez Dios se haya olvidado de nuestra necesidad y de nuestro corazón. Por eso la semana pasada te dijimos que Jesús es la puerta, que hace falta que podamos entrar a su redil para saber que aunque la amenaza esté ahí, con Él podemos estar seguros. Y todas estas cosas ocurren porque sí hay lobos, sí hay animales feroces, sí hay la posibilidad de nosotros recibir algunos ataques en el proceso, algunas circunstancias que puedan lacerar o herir nuestro corazón. Yo estoy seguro que muchas de las personas que hoy están sintonizando este servicio, que están participando de esta experiencia de esta mañana, están lidiando con heridas muy profundas. Heridas profundas que tal vez algunos conocen, heridas muy profundas que probablemente sean íntimas, que tal vez muy pocas personas conozcan, o tal vez que aún en el proceso de la lucha emocional del silencio las guardamos. Y hemos sido víctimas de nuestro propio silencio porque nos encontramos manejando toda esa tensión que muchas veces pensamos que no pudiera ser resuelta o atendida por todas estas cosas. Lo primero que Jesús está diciendo aquí es que Él es el buen pastor y que Él da su vida por las ovejas. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros vemos este texto, pues obviamente lo pensamos como lo que nosotros sabemos que Cristo identifica o se ubica en su relación con la humanidad, donde Él entrega su vida por la humanidad. Pero dicen los conocedores del contexto agrario de aquellos pastores de aquella época, que cuando había una oveja que era atacada por un animal, que el pastor utilizaba
su cayado para golpear y para sacarle de los dientes, para sacarle de la boca, para proteger a esa oveja cuando pudiera ser atacada por un animal. El pastor iba al frente de ellas para evitar que todo ese proceso de temor que pudiese tener esa oveja de ser atacada, de ser cuidada ante todas esas situaciones que pudiesen enfrentar. Ahora, hay personas, y yo quisiera hoy hablarte un poco de esto, porque lo que hace el pastor es realmente interesarse por tu corazón. Más que nada, de nosotros pensar que el Señor está interesado en nuestra prosperidad económica, en cuántas casas podamos tener, en la calidad de trabajo que nosotros podamos tener, que todas esas cosas son escenarios extraordinarios que pudiésemos alcanzar, pero más que nada, el Señor está interesado en tu corazón. Está interesado en que puedas sanar y que puedas tener un espacio de restauración importante en el proceso de la vida. Isaías capítulo 1, versículo 18, hay un texto que a mí me parece que es extraordinario que nosotros podamos mirarlo de manera interesante, porque cuando Isaías comienza su libro, él destaca algo que a mí me parece que es esencial que nosotros podamos considerarlo acerca de lo que precisamente Dios quiere hacer con su pueblo. El versículo 18 dice: vengan ahora y vamos a resolver esto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como el escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Por más mancha que pudiese tener nuestra vida por algo que hayamos cometido, dice el texto que nuestros pecados no van a ensuciar el trabajo de lo que Dios va a restaurar en nuestro corazón. Yo no sé si tú has visto, si has tenido la oportunidad de ver la nieve, pero la nieve es bien blanca. No tiene tonalidades de blanco, es blanca. Es una cosa increíble que cualquier sucio que se acerque a la nieve es notable. El texto nos está diciendo que aunque nuestros pecados pudiesen ser rojos como el carmesí, como la escarlata, serían más blancos que la nieve. Es la forma del Señor decir hacia nosotros que Él puede restaurar, sanar, limpiar nuestro corazón indistintamente de los eventos o los hechos que nosotros hayamos cometido en el camino. Ahora, yo creo que esto es importante que nosotros lo veamos en varias instancias, porque pudiera ser que algunas personas puedan decir: es que el Señor no puede trabajar con esto que yo hice. Esto que yo he estado batallando en mi intimidad, esta lucha que he tenido en mi intimidad, esta situación que ha ocurrido, esta herida que se ha producido al interior de mi familia, estos eventos que han ocurrido en nuestro hogar, estos eventos que han sacudido la historia de mi trabajo, de mi reputación, de mi familia, de las circunstancias que sean, que es improbable que el Señor pueda pensarlo. Yo creo que el gran peligro de todo esto es pensar que aún lo que Dios promete para tu vida no puede ser alcanzado. Es más, llega un momento dado que es como un proceso donde nosotros desarrollamos una actividad teológica que riñe con la teología de Dios, con la teología que nosotros vemos aquí en la Escritura, que establecemos que de tal manera fue su amor al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Escúchame bien. Y te lo digo porque posiblemente estés lidiando con algo que haya ocurrido contigo o algo que haya ocurrido con alguien cercano a ti, con eventos que han lacerado nuestras emociones familiares. El buen pastor quiere trabajar con esa sensación de coraje, de enojo, de rencor, de dolor, de frustración, de incomodidad, de celos que posiblemente están ocurriendo en tu vida. Por eso el buen pastor intenta y dice que Él da su vida por las ovejas. El buen pastor, nos dice el texto, no es como el asalariado, que él dice: bueno, eso no está en mi job description. Mi rol era estar aquí en la puerta y lo que pase con las ovejas que no entraron, pues allá ellas con esa situación. Eso no está en mi responsabilidad. No. El buen pastor
hace todo lo posible por buscarte donde estás. Como hoy. Hoy no estamos en el templo, pero en este ingenio de la tecnología, en esta maravillosa providencia de la gracia de Dios, nos ha permitido que podamos hacer este servicio a través de esta transmisión. Y Dios te está buscando como buen pastor. En el lugar que estés, en las circunstancias que estés, a la hora que estés sintonizando este mensaje, para dejarte saber que quiere cuidarte, nutrirte, protegerte y dirigirte. El buen pastor quiere que tengas la seguridad que eres cuidado, alimentado, dirigido y protegido por Él. Por eso el Salmo 23, el pueblo de Israel en varias ocasiones hacía una afirmación de su relación con Dios, como el salmista, como David habla de que es la relación de Dios con el pueblo de Israel, diciendo que el Señor era su pastor. Quiero invitarte, vamos a leerlo en la versión Reina Valera, que es la que usualmente nosotros tendemos a utilizar en esto. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este texto es genial. Lo primero que el texto nos está diciendo en estas circunstancias es que lo que Dios hace con nosotros como el pastor de nuestra vida es que nos lleva a un lugar de alimentación. Y muchos de los que estamos aquí a veces estamos hambrientos de poder encontrar algo que pueda llenar, que pueda cubrir, que pueda satisfacer la búsqueda que nosotros tenemos. Posiblemente nos encontramos deambulando y hemos probado con otras experiencias religiosas o hemos probado con otras alternativas en la vida, hemos probado posiblemente con algunas relaciones, hemos probado tal vez con algún estupefaciente, con alguna droga, hemos probado tal vez con alguna actividad inclusive deportiva, hemos probado con algún tipo de pasatiempo. Y si ciertamente nos hemos podido sentir bien ocasionalmente con eso que hemos hecho, no hemos sido saciados. El buen pastor nos lleva a pastos delicados, a aguas de reposo. Dicen los conocedores de la actividad pastoral que los pastores llevaban a las ovejas a aguas que estuviesen tranquilas, para que pudiesen tomar agua. No las llevaban en aguas en movimiento, en aguas tranquilas. Y a mí se me ocurre pensar que en estas tensiones que posiblemente estás viviendo, y que vive nuestro país, el buen pastor hoy nos dirige y nos lleva a experiencias de sosiego para poder saciar nuestra sed. Y allí, aunque pasemos en algún momento por un valle que es sombrío, que no es claro, que es peligroso, como lo que estamos viviendo. O sea, nosotros ahora mismo, el país, Puerto Rico, vive en un valle de sombra y de muerte. Vivimos con la tensión de la incertidumbre que nos rodea. No tenemos claridad. No es claro lo que está pasando frente a nosotros. Es como oscuro, como incierto, como tenebroso. Pero el pastor va dirigiendo las ovejas en ese escenario que es sombrío, oscuro, tenso, peligroso. Y las ovejas saben que el pastor está con ellas. Yo le compartía al grupo pequeño que tuve esta semana cuando hablamos acerca de la puerta. En un momento salió el tema de los temores y de los miedos. Y yo le compartí una experiencia que yo tuve cuando era pequeño. Yo recuerdo que cuando tenía como unos 4 o 5 años, recuerdo que fui con mi hermana, estaba en la escuela, y recuerdo que un maestro de la escuela me hizo una mueca y me asustó. Y ahí me traumó. El maestro no hizo nada impropio, simplemente yo con mi ignorancia, con mi
capacidad de ese momento de niño. Cuando vi esa mueca, ese susto, pues de repente pues asocié que esa persona era alguien que me quería hacer daño, tenebrosa, y me daba pavor pasar por el salón de mi hermana porque pensaba que algo me podía pasar. Y yo recuerdo un día que llego a la escuela con mi papá. Mi papá usualmente no se bajaba para llevarme al salón, pero ese día decidió bajarse y recuerdo que por alguna razón entramos por la oficina de la escuela y pasamos por el escritorio del maestro que a mí me asustaba, Mr. Sayas. Y cuando voy con mi papá, yo venía con una seguridad que Mr. Sayas no me podía saludar. Y mi papá se encontró con Mr. Sayas de frente, lo saludó y le dijo: Mr. Sayas, ¿cómo usted está? Buenos días. Y Mr. Sayas sonrió, saludó a mi papá, me miró a mí, se sonrió, me saludó. Y ese día se me fue el miedo. Mi papá me dio seguridad en el escenario que para mí era tenebroso, difícil, y me provocó la seguridad de que Él estaba conmigo, aun cuando mi temor me podía estar paralizando. Y es posible que las circunstancias que estamos viviendo ahora estén arrojando tanto miedo, tanta tensión, tanta preocupación, que se nos olvida, o que podemos pasar por alto, que el Señor es nuestro pastor. Y que este panorama sombrío, entre valles de sombra o hasta aún de muerte, no tiene la última palabra para nosotros. La Escritura nos dice claramente que el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y que unge nuestra cabeza con aceite. Y mayormente lo que hacían los pastores cuando ungían las cabezas de las ovejas usualmente en algún momento podían desarrollar algunos insectos que volaban cerca del rostro de la oveja, y para intentar sacarse o esquivar eso, se golpeaban en la frente de su cabeza con algún tronco, con alguna piedra, como muchos de nosotros. Cuando nos sentimos desubicados, confundidos, a veces nos damos con la cabeza contra el piso. Nos chocamos con la realidad, intentando resolver con nuestro propio criterio lo que está ocurriendo. Y el buen pastor unge la cabeza con aceite para ir sanando, para ir llevando al proceso de restauración el cuidado de la oveja. Y le dice: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, ahí donde está la puerta que es Cristo, moraré por largos días. Y yo pienso que es probable que algunos de nosotros pudiésemos estar pensando, pasando por un proceso donde nuestras heridas estén muy latentes en nuestra frente y necesitamos ser sanados. Escuche bien, la Escritura no compara a la iglesia con caballos de guerra, no compara a la iglesia con animales feroces, nos compara a nosotros con ovejas. Y en esa comparación de ovejas, obviamente llega el proceso de que Jesús, que dice que es el buen pastor, trabaja al interior de cada uno de nosotros. Finalizo leyéndote un texto que para mí es importante y que la semana pasada también nosotros conversamos cuando hablábamos del libro de Ezequiel, capítulo 34. Y Ezequiel 34 dice algo bien interesante, el versículo 11. Yo quiero que tú lo tengas hoy como elemento fundamental para tu vida. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de regreso de Israel, junto a los ríos y todos los lugares habitados.
Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré las heridas y fortaleceré a las débiles. Así que el texto nos está diciendo a nosotros que el Señor se ocupa de nuestro corazón. Y quiero dejarte saber que el Señor se ocupa de tu corazón. No estamos tan interesados en pensar en lo que tenemos, que es importante, en lo que hacemos, que es valioso, pero sobre todo estamos muy interesados en quiénes somos. Para saber quiénes somos, tenemos que conocer quién es Jesús. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la puerta para que puedas encontrar seguridad y salvación. Pero Él es el buen pastor que da su vida por ti, que te cuida y que te alimenta, que te restaura y que te sana, para que tengas seguridad en este mundo de tensión. Aunque el pecado pienses que es más poderoso que la capacidad del buen pastor de sanarte y restaurarte, quiero corregirte. No pienses que es imposible lo que Dios puede hacer con tu vida. Él es el buen pastor. Él no intenta manipularte. Él no intenta ridiculizarte. Él tiene el propósito de restaurarte y que encuentres pastos para alimentarte y que seas sano. Esta mañana, nuestra invitación es a encontrarnos con la voz de nuestro pastor, el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y una vez más, recordarte que este texto lo que nos está diciendo, nuestro verso de la semana, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él es quien da su vida por ti. Descansa en el Señor, confía en el buen pastor y permite que trabaje, sane, restaure y desarrolle tu vida para bendición. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa mañana y el tiempo que hemos tenido para buscar tu rostro. Te pedimos que la experiencia que hemos tenido de reflexionar en tu palabra siga alimentando, fortaleciendo y dirigiendo nuestro corazón. Y que si alguna persona que ha sintonizado este servicio está herida, está luchando y batallando con las consecuencias de sus decisiones, que hoy puedas reconocer que tú eres la puerta, que el que entra por ti es salvo y que tú eres el buen pastor y que conoces a tus ovejas, que tú conoces nuestras luchas y que estás interesado en alimentarnos, en cuidarnos, en protegernos y en dirigirnos. Que aquel que hoy está hambriento sea alimentado, que aquel que hoy se encuentra desprovisto encuentre cuidado, que aquel que haya sido preso del temor se sienta protegido, pero sobre todo aquel que está perdido encuentre dirección con el buen pastor. Hoy confesamos que Jesús es nuestro Señor, el buen pastor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te invitamos a que pongas tu confianza en el Señor. Y si no has hecho a Cristo Señor de tu vida, te invitamos a que afirmes tu relación con Él. Continúa sintonizando nuestra programación, nuestros grupos pequeños. Ve a los grupos pequeños esta semana, accede a nuestra página de internet icdcmetro.com, que yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Gracias por compartir con nosotros la adoración, la alabanza y la palabra del Señor. Qué bueno es saber que Jesús es nuestro pastor, que Jesús dio su vida por sus ovejas, que el buen pastor cuida sus ovejas. Qué bueno es saber que Él es nuestro protector y nuestro salvador. Si quieres, esta semana puedes visitar
www.icdcmetro.com, y en esa página encontrarás los diferentes grupos que estamos hablando de los Yo Soy de Jesús. Estás a tiempo. También allí, si deseas ofrendar, puedes encontrar a través de Church Center cómo hacer tu aportación a la iglesia. Estamos para servirte y para bendecirte. Que Dios te bendiga.